La selección boliviana ya dio a conocer la lista de los convocados para la fecha 15-16 de las eliminatorias. Y con una gran sorpresa, ya que el director técnico de la selección boliviana no dio ninguna conferencia de prensa respecto a los planes de la selección nacional. Ahora veamos a los convocados para estas dos fechas. Al primer jugador que fue llamado para estas eliminatorias sudamericanas. Con los arqueros comenzamos la nómina para la fecha 15 y la fecha 16. Guillermo Vizcarra, llamado a la selección boliviana, 32 años, 1,91 de estatura. Él milita actualmente en el Club Alianza Lima del Perú, 31 partidos jugados hasta el momento con la selección boliviana, la marca de 9 partidos con vallas en cero para el guardameta llamado a la selección boliviana. Seguimos con la lista de convocados a la selección nacional. El segundo guardameta, Rodrigo Vanegas, 29 años, 1,84 de estatura. Nacimiento el 8 de noviembre de 1995. Actualmente milita en el club The Strongest. Es el segundo arquero llamado a la selección boliviana. Y el tercer guardameta convocado por el cuerpo técnico de Oscar Villegas, Carlos Emilio Lampe, que vuelve otra vez a la selección boliviana, 38 años, 1,92 de estatura. Actualmente milita en el Club Bolívar, 57 partidos con la selección boliviana. 9 convocatorias también para los encuentros de Copa América. Arquero que retorna nuevamente a la selección nacional. El guardameta Carlos Emilio Lampe, convocado para estos compromisos por la fecha 15 y fecha 16. Vamos a pasar a conocer a los defensores en la selección boliviana por la fecha 15 y 16. Y vamos con los laterales. En primer lugar, Diego Medina, el primer jugador que es llamado, por supuesto, dentro de la línea de la defensa. Diego Medina actualmente milita en el club Always Ready, en el cuadro millonario, 22 partidos ya con la selección boliviana, 23 años, el lateral derecho que tiene muy buenos registros también, con 10 partidos por eliminatorias, será el convocado a la selección boliviana en estos encuentros que se tendrá frente al conjunto de Venezuela y la selección de Chile. El siguiente convocado, Lucas Macazaga, 18 años, la estatura de 1,83, el jugador que es parte del Club Deportivo Leganés de la primera división del fútbol de España, y él es parte de la sub-20. El siguiente jugador, Yomar Rocha del Club Bolívar, 21 años, 7 partidos ya con la selección boliviana, el lateral derecho del cuadro académico, que también es convocado por Oscar Villegas a la selección boliviana. 2 partidos registra en Copa América para el lateral del conjunto del Bolívar, llamado a la selección nacional. Vamos a conocer al siguiente jugador llamado, y es Roberto Carlos Fernández, el jugador también llamado a la selección boliviana, 25 años desde el fútbol ruso en el cuadro de Akron Tolyatti, donde juega él en la Liga Premier de Rusia, 43 partidos que juega ya con la selección boliviana. Roberto Carlos Fernández, llamado a la selección boliviana hasta el momento de las eliminatorias, 23 encuentros jugados, 8 partidos en Copa América, 1 gol en la selección nacional y 5 asistencias son los números que tiene Roberto Carlos Fernández en la selección nacional. Vamos a conocer al siguiente jugador llamado, es Ervin Vaca, también del Club Bolívar, 21 años, altura 1,82, 3 partidos con la selección boliviana hasta el momento, en 3 eliminatorias, 1 gol marcado por el jugador que vuelve a la selección boliviana a ser llamado a representar a la verde. Vamos al siguiente jugador de la selección nacional, y es Luis Jaquín, que milita actualmente en el fútbol ecuatoriano, en el Mushugruna del Ecuador. En este momento, primeros de su grupo en la Copa Sudamericana, 27 años, altura 1,90 para el defensor, que registra 44 partidos con la selección boliviana, 17 encuentros amistosos, 20 partidos por eliminatorias con la selección nacional y 7 encuentros en Copa América con la selección boliviana. 1 gol marcado por Luis Jaquín en la selección nacional, llamado a defender a la escuadra nacional. Vamos con el siguiente jugador convocado por Oscar Villegas, y es Efraín Morales, el jugador que milita en el Atlanta United Football Club, el club de las 5 rayas en Estados Unidos. 21 años tiene Efraín Morales, altura 1,91, 4 partidos con la selección boliviana, todos
en eliminatorias para el defensor Efraín Morales, que es nuevamente llamado a la selección boliviana. Vamos con el siguiente jugador también, Diego Arroyo, 20 años para el defensor que milita en el Shakhtar Donetsk en Ucrania, cuadro en el cual también estuvo Marcelo Martins en su momento. 20 años será el llamado de Diego Arroyo a la selección boliviana, 1.90 la estatura del defensor de la selección nacional. Vamos con el siguiente jugador llamado a la selección boliviana, Leonardo Zavala, que milita actualmente en el club Cancún Fútbol Club de la Liga Expansión MX. 23 años para el defensor, 1.88 de estatura. 2 partidos ya con la selección boliviana hasta el momento, un encuentro amistoso, un partido por eliminatorias. En los 33 minutos que estuvo, ha dado realmente mucho de qué hablar este gran defensor que es llamado nuevamente a la selección boliviana. Vamos con el siguiente jugador, los jugadores que son llamados en el medio campo de la selección nacional por la fecha 15 y la fecha 16. Comenzamos con Héctor Cuellar ya en los mediocampistas. Héctor Cuellar milita actualmente en el club Always Ready, 24 años, la estatura 1.80 que tiene el volante en el conjunto millonario, 17 partidos hasta el momento con la selección boliviana, 3 encuentros amistosos, 11 partidos por eliminatorias, 3 encuentros en Copa América que ha disputado Héctor Cuellar con la selección nacional. El siguiente jugador llamado a la selección boliviana es el jugador Robson Mateus del conjunto de Bolívar. También llamado a la selección boliviana el jugador del cuadro académico que hasta el momento tiene 23 años, 1.74 de estatura, 9 partidos jugados, 2 por encuentros amistosos, 7 por eliminatorias, 2 asistencias registra el jugador del cuadro de Bolívar. Vamos con el siguiente jugador llamado a la selección boliviana. Hablamos de Óscar López, que milita actualmente en el Real Club Deportivo Mallorca. En la primera división del fútbol español está este equipo y él es parte de las categorías sub-20. Un partido con la selección boliviana por eliminatorias, 18 años, la estatura 1.80 del jugador que milita en el fútbol español. Vamos con el siguiente jugador de la selección nacional y hablamos de Gabriel Villamil, que también milita en el fútbol ecuatoriano, Liga Deportiva Universitario de Quito, 23 años, estatura 1.79, 27 partidos jugados hasta el momento con la selección boliviana, 10 encuentros amistosos, 14 partidos por eliminatorias y 3 encuentros por Copa América. Una asistencia también registra Gabriel Villamil dentro de los números en la selección boliviana. Vamos con el siguiente jugador llamado a defender los colores de la selección boliviana y hablamos de la convocatoria de Moisés Villarruel del club Blooming. 26 años, 1.76 de estatura, hasta el momento 26 partidos tiene él con la selección boliviana, 6 por encuentros amistosos, 17 por partidos en eliminatorias, 3 partidos en Copa América, 1 gol y 1 asistencia son los números que tiene Moisés Villarruel, que desde el club Blooming llega para representar al cuadro nacional. Vamos con el siguiente jugador de la selección boliviana, llamado por Oscar Villegas, Miguel Terceros del América Mineiro, 21 años, estatura 1.77, 22 partidos ya con la selección boliviana, 11 por encuentros amistosos, 8 por eliminatorias, 3 partidos por Copa América y 4 goles marcados hasta el momento en la selección boliviana. Miguel Terceros llamado a la selección boliviana por la fecha 15 y por la fecha 16. Nos vamos a conocer a los delanteros que son llamados a la selección boliviana por estas 2 fechas y comenzamos con el jugador Moisés Paniagua, 17 años, 1.69 de estatura, procedente del club Always Ready, llamado a la selección nacional, el jugador Moisés Paniagua. Vamos con el siguiente jugador de la selección boliviana. Mis amigos, en esta convocatoria por parte de Oscar Villegas para conocer a los que van a representar a la selección nacional, jugador además Moisés Paniagua de alta proyección. Lucas Chávez, llamado a la selección nacional, el delantero que tiene 22 años, 1.70 de estatura, ya tiene 11 partidos con la selección boliviana, 3 por encuentros amistosos, 6 por eliminatorias y 2 partidos
por Copa América, procedente del club Al Town Fútbol Club de la Liga Árabe, donde milita Lucas Chávez, llamado a la selección nacional. Vamos con el siguiente jugador llamado a la selección boliviana y hablamos de Gary Rea en su primera convocatoria, el jugador tarijeño que milita en el club ABB, 21 años, altura 1,82, el jugador nacido el 2003, llamado por primera vez a la selección boliviana, Gary Rea. Vamos con el siguiente jugador llamado también a la selección boliviana por parte de Oscar Villegas y todo el cuerpo técnico, luego de conocer, por supuesto, la convocatoria de John Velázquez del Club Bolívar, que es llamado a la selección boliviana. Regresa nuevamente John el Papu Velázquez a la selección nacional después de su primera convocatoria en septiembre del año pasado. 22 años para el jugador cochabambino, 1,63 de estatura, nacido el 22 de abril del 2003. Vuelve a ser convocado John Velázquez a la selección boliviana. Vamos a conocer a continuación al siguiente jugador y hablamos de Gabriel Sotomayor, que es llamado a la selección boliviana, 25 años, Gabriel Sotomayor, 1,75 de estatura, un partido con la selección boliviana por eliminatorias, jugador que procede del club Floriana Fútbol Club del fútbol de Malta, llamado otra vez por el técnico Oscar Villegas a defender a la selección nacional. Vamos a conocer al siguiente delantero. Estamos con los delanteros de la selección boliviana. Carmelo Algarañaz, llamado nuevamente a la selección boliviana, procedente del fútbol griego en el cuadro del Kalamata Fútbol Club. 29 años, altura 1,78 de Carmelo Algarañaz, 33 partidos tiene con la selección boliviana, 14 por encuentros amistosos, 15 por partidos en eliminatorias, 4 por encuentros en Copa América, 4 goles hasta el momento registra Carmelo Algarañaz con la selección boliviana. Vamos con el siguiente jugador llamado a la selección nacional y hablamos del delantero Enzo Monteiro, procedente del fútbol de Letonia y en el club FK Auda. 20 años para el delantero Enzo Monteiro, 1,82 de estatura, 5 partidos con la selección boliviana, 1 por encuentros amistosos, 4 partidos en eliminatorias y un gol que registra el jugador Enzo Monteiro, llamado a la selección boliviana. Vamos a conocer a los invitados por la selección nacional en estas convocatorias por los partidos por fecha 15 y fecha 16. Los invitados por la selección boliviana: Jerónimo Gobea, llamado a la selección nacional, 17 años, el jugador que milita en el club Montevideo Wanderers en la categoría sub-17, 1,90 de estatura para el arquero, convocado dentro de los invitados que está solicitando la selección boliviana para estos partidos por fecha 15 y fecha 16. El siguiente jugador invitado, Fernando Mena, procedente del Club Bolívar, 16 años, altura 1,82, el jugador nacido el 22 de septiembre del año 2008, también llamado con estos invitados a la selección boliviana. Pasamos para conocer al siguiente jugador, hablamos de Jesús Maraude del Club Always Ready, también de alta proyección, 17 años, tiene Jesús Maraude, altura 1,65, nacido el 2 de febrero del año 2008, invitado para ser parte de estos encuentros que tendrá la selección boliviana y poder vivir esa experiencia con la selección nacional. Vamos con el siguiente jugador, Santos García, procedente del Club Bolívar, 17 años, altura 1,64, fecha de nacimiento 22 de abril del año 2008, procedente del Club Bolívar. Santos García también dentro de los invitados por la verde para estos encuentros. Y ya con los convocados vamos a conocer los datos estadísticos que tiene esta convocatoria por el cuerpo técnico de Oscar Villegas para las eliminatorias y la fecha 15 y fecha 16. La edad promedio de los convocados hasta el momento 24,05 es la edad promedio que se tiene en esta convocatoria. 23 años o menores, son 12 jugadores de 23 años o menor de 23 años, 12 jugadores, y hay 3 jugadores que tienen menos de 20 años o los 20 años en la selección boliviana. Por eso el promedio de edad de 24,05 años, 48% de los jugadores que tienen 23 años o menos,
un gran número que registra la selección boliviana para esta fecha 15 y fecha 16 de las clasificatorias al Mundial 2026. Y estos fueron los convocados para entrarse a la selección de Venezuela y recibir a la selección de Chile. Escuchen nuestro informe y análisis pronto en nuestro programa Empare Sport.